Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Salce, soy académico de Economía en el Departamento de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Atacama en la ciudad de Copiapó, en Chile. Estoy acá como visita en la Remington y un conjunto de universidades y voy a hablar hoy día sobre la automatización y su impacto en el mercado laboral. ¿Bien? Bueno, me presento, además de académico, soy economista de profesión. Tengo un magíster en economía en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Oh. Para todos es sabido que el avance tecnológico ha crecido de forma importante en el último tiempo, bien, y hoy en día estamos viviendo lo que se denomina la cuarta revolución industrial, que responde principalmente a un proceso de digitalización. Tal como dice este nombre de cuarta revolución industrial, nos muestra que anteriormente hubo tres revoluciones industriales, donde la primera de ellas fue la mecanización, como es sabido en Inglaterra en el siglo XVIII, la electricidad, la informática y luego la cuarta que estamos viviendo hoy en día. Bien, la automatización en el ámbito laboral desde el punto de vista de economía se refiere a un concepto súper importante que es la automatización de las actividades realizadas por la persona, por personas, trabajadores ocupados, mediante la implementación de tecnologías o de recursos financieros. Bien, con la llegada de esta cuarta revolución industrial, la digitalización, nuevamente surgen preocupaciones acerca de las posibles consecuencias desfavorables que podrían surgir en relación al empleo debido a este fenómeno. La revolución industrial o la tecnología no es nueva en particular. La tecnología nos ha avanzado desde que existe la historia y desde que existe la humanidad. Y siempre que haya avances tecnológicos importantes, un cambio nuevo, como fue el Internet, como fue la mecanización de actividades en la primera revolución industrial, como es hoy en día la digitalización o incluso hoy en día la inteligencia artificial, nacen preocupaciones en torno al mercado laboral, en torno a las personas que tienen trabajo, porque estas eventualmente podrían ser reemplazadas por la máquina y dejar a la persona sin su fuente laboral y por ende sin sus ingresos. Bien, tal como decía, la sociedad ha experimentado anteriormente tres revoluciones industriales, si bien las cuales han impulsado el desarrollo económico a nivel global y mejorado el nivel de vida de todos los habitantes a nivel macro. A nivel general, a nivel micro se ven detalles. Bien, estos procedimientos no están libres de gastos, ya que la evolución tecnológica conlleva alteraciones en la estructura del empleo. Bien, a nivel macro, las personas, las sociedades se adaptan, es cierto. Bien, los trabajos van mutando y así como aparecen nuevos empleos, también se destruyen otros empleos, procesos que estamos viviendo hoy en día y no solamente en el último tiempo, sino que ha sido siempre así a lo largo de la humanidad. Desde la creación de la rueda en adelante, bien ha estado esta preocupación de que si ahora hay un invento nuevo, una creación nueva que no tiene que ser necesariamente digital, eso pueda sustituir al empleo y por ende a la persona. Bien, a nivel macro, como dijimos, estas sociedades, entre comillas, se ajustan, porque a la vez que se destruyen nuevos empleos, también se crean nuevos empleos, que es un proceso que están haciendo ahora. Hay empleos que quizás ya no se necesitan, empleos que ya no existen, pero se han generado nuevos empleos que sustituyen a esos y mantienen un equilibrio a nivel macroeconómico. Bien, pero a nivel micro, en el corto plazo, son muchas personas que no pueden adaptarse. Pensemos, por ejemplo, no sé, en un taxista de 50 o 60 años, no le podemos pedir, con la llegada del auto eléctrico o el auto automático, no le podemos pedir que se adapte, digamos, a un proceso tecnológico que quizás no está preparado para él. ¿Bien? Personas, por ejemplo, esas personas ven dificultado su acceso al trabajo por distintos motivos, edad, nivel educativo, sociedades, etcétera, y ven disminuidos considerablemente sus ingresos y por ende su nivel de vida. El problema entre todo esto es que la velocidad a la que avanza la tecnología es mayor a la velocidad de ajuste que tenemos como sociedad. Las sociedades se ajustan a los nuevos empleos, sí, pero dado nuestro proceso evolutivo que es lento, no podemos ajustarnos tan rápido como sí lo hace la tecnología. La tecnología en los últimos 20 años, 30 años, ha sido mayor el avance que en los 5.000 años anteriores. Bien, y nosotros como seres humanos no podemos llevar esa velocidad. Ha sido imposible para muchas personas. El peligro de la automatización es que además de que la tecnología avanza más rápido, lo que también ha avanzado es el grado de sustitución entre la tecnología y el trabajo humano.
Bien, anteriormente las tecnologías estaban destinadas a facilitar el empleo de las personas. Pensemos, por ejemplo, no sé, en la rueda o en las máquinas de la primera revolución industrial. Eran máquinas que no estaban destinadas a sustituir a la persona. Una rueda, una carretilla, no puede funcionar sin una persona. Bien, necesita la persona. Esa máquina o esa carretilla o esa rueda estaba ahí para facilitar el trabajo de las personas. Bien, complementándose con él, lo comentaba la productividad del trabajo, aumenta los salarios y tiene un impulso en la economía importante. Hoy en día, con los procesos de automatización o las tecnologías que estamos viviendo en la cuarta revolución industrial, se busca algo que, no es, que es nuevo, que es que la tecnología está buscando cada vez más sustituir al trabajo humano de forma mucho más completa. Ya se han visto procesos que están siendo completamente automatizados y puestos de trabajo que están desapareciendo muy rápidamente. Personas que en el corto plazo no se van a poder adaptar completamente a un nuevo mercado laboral y si lo hacen seguramente va a ser un mercado laboral distinto como vamos a ver a continuación. Bien. Sobre esto, si bien la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías avanzan rápido, pero en estudios de economía en realidad hay varios. Bien, hay un estudio del 2017 de McKinsey Global Institute que ellos encuentran que para el año 2030 el 15% de los trabajadores de nivel global potencialmente podrían ser desplazados por la automatización, lo cual equivale a 400 millones de personas. ¿Bien? Es un volumen de personas increíblemente grande. Son personas que podrían ver destruidos sus puestos de trabajo. Bien, un trabajo de Grace y otros colaboradores en 2018 estimaron que existe un 50% de probabilidad que las máquinas cumplan las tareas mejor y a un menor costo que los trabajadores para el año 2060, un horizonte que no está muy lejano, bien, apenas en menos de 40 años. Y hay un 10% de probabilidad que eso ocurra en los próximos 9 años, donde estos trabajadores serían desplazados por máquinas de distinto tipo de digitalización o inteligencia artificial o tecnología en general, que hagan un trabajo mucho mejor y además sean mucho menos costosas desde todo punto de vista. Y eso es lo que hace que las empresas hoy en día muchas veces apunten a un proceso de digitalización, a un proceso de tecnología y dejando de lado muchas veces el recurso humano. Se ha visto en aeropuertos, se ha visto en mercados, se ha visto en empresas, se ha visto en centros comerciales, en todo tipo de trabajo. Hoy en día siempre se está buscando sustituir el trabajo humano por las máquinas, porque son más eficientes y a medida que avanza la tecnología también son menos costosas. Otro trabajo del 2018 encuentra que para 29 países de la OCDE, más Singapur y Rusia, el 30% de los trabajadores van a estar en riesgo potencial de automatización para mediados de la década del 2030, en 10 años más básicamente. Bien, el 30% de los trabajos de este grupo de países de la OCDE van a estar en peligro de ser completamente automatizados. Bien, ya centrándonos en Latinoamérica, los estudios son menos, pero sí existen. Bien, un trabajo del 2019 estima que para 12 países de Latinoamérica, y en donde está Chile y Colombia, por supuesto, cerca del 40% de los empleos va a tener un alto riesgo de automatización. Y un trabajo de Gaña hace poco, en 2022, estima que para el grupo de países de Bolivia, Chile, Colombia y El Salvador, el 21,2% de las mujeres tiene un alto riesgo de automatización. Al mismo tiempo, la cifra de los hombres podría llegar al 18,9%. Bien, ahí también hay una brecha importante por género en el riesgo de automatización, algo que también vamos a ver más adelante. Bien. La presentación que les voy a hacer hoy en día es en realidad un modelo econométrico, bien tiene una estrategia metodológica que vamos a hablar, pero es un modelo econométrico para estimar la evolución del riesgo de automatización. Bien, este trabajo no es nuevo, no es innovador en absoluto, sino que se basa en trabajos anteriores, bien, un trabajo del 2016, un trabajo del 2018 y un trabajo más reciente de Acuña y Bravo, bien, y consiste en una metodología de 3 etapas que vamos a hablar a continuación. Pero la idea de este trabajo y de esta presentación es hacer estimaciones en base a datos reales del riesgo de automatización de las personas ocupadas. Principalmente vamos a hablar del caso de Chile porque hay un acceso a la información importante. Bien, y es porque es donde está basado el trabajo. Bien, en esta primera etapa de este proceso de 3 etapas que yo mencioné, se utiliza una encuesta de la OCDE que se llama PIAAC, por sus siglas en inglés. En español es la evaluación de las competencias para adultos. ¿Qué es lo que hace esta prueba PIAAC? Mide competencias, bien, de trabajadores de este grupo de países de la OCDE, donde está Chile. Colombia en ese tiempo no estaba dentro del estudio, pero sí debiese estar en la próxima encuesta. Y también les pregunta a estas personas con qué frecuencia realizan un conjunto de actividades. Bien.
Este trabajo en particular selecciona 33 tareas de dicha encuesta, bien, y se basa en tareas propuestas por un trabajo anterior del 2018. Estas tareas están ligadas principalmente a la inteligencia social, a la inteligencia creativa, a la percepción y a la manipulación. Son preguntas del tipo, por ejemplo, usted comparte con sus compañeros de trabajo, enseña o capacita a otros, hace cálculo avanzado, hace cálculos básicos de distinta índole. Bien, tenemos 33 tareas y para cada trabajador de este grupo de países, una muestra por supuesto, se le pregunta con qué frecuencia realiza este proceso en una escala de 1 a 5, bien, donde 1 es nunca y 5 es siempre. Bien, para cada una de estas actividades se estima un modelo de probabilidad no lineal, en este caso un modelo Logit. Existen otros, pero es un modelo Logit. Bien, ¿cuál es la idea de este modelo de probabilidad? Es literalmente lo que hace es estimar la probabilidad de que ocurra algo en base a ciertas características. Bien, en este caso vamos a estimar la probabilidad de que un trabajador cualquiera, dadas sus características, realice una actividad al menos una vez a la semana. Eso sería lo que se llama la variable dependiente. Tenemos 33 actividades, entonces en realidad tenemos 33 modelos no lineales, uno para cada actividad. Bien, cuando comparten con los compañeros de trabajo, cuando enseñan a otros, cuando ocupan hojas de cálculo, cuando ocupan internet, etc. 33 ecuaciones, todas similares, bien, con variables distintas. Y la idea es estimar la probabilidad de que un trabajador cualquiera, como yo por ejemplo, realice una de estas actividades al menos una vez a la semana. Si realiza la actividad al menos una vez a la semana, la variable toma el valor 1, y si no la realiza al menos una vez a la semana o menos de una vez a la semana, toma el valor 0, lo que se llama una variable binaria o una variable dicotómica. Bien, se estima un modelo Logit donde la variable dependiente, las 33 variables dependientes, van a ser en torno a estas actividades. El modelo Logit tiene una forma no lineal como la que están viendo en la presentación. Bien, no vamos a entrar en detalle de ese tipo ahora. Ahora, yo dije que se estima la probabilidad de que ocurra algo, de que realice las actividades más de una vez a la semana, en base a ciertas características o variables. En este caso ocupamos variables de género, edad, nivel educativo, categoría ocupacional, si es un trabajador dependiente o un trabajador independiente, y si la persona es inmigrante, y la rama de la actividad económica. Bien, nos referimos por ejemplo a minería, comercio, turismo, etc. Bien, y el grupo ocupacional se refiere a básicamente el nivel de clasificación. El grupo 1 son directores, gerentes, los famosos CEO en Estados Unidos, y el último grupo son labores ya menos elementales. Entre medio están los técnicos o profesionales de nivel medio, etc. Bien, una vez que se estiman estas 33 regresiones, son bastantes, con muchas variables, se obtienen los valores predichos para las probabilidades de cada actividad. Recordemos que lo que estamos estimando es la probabilidad de que ocurra algo. Nosotros observamos si ese algo, la persona realiza una actividad, ocurre o no ocurre, pero no observamos la probabilidad de que ocurra. Vamos a obtener resultados, por ejemplo, la probabilidad de que esta persona, dado su género, su edad, su nivel educativo, etc., bien, la probabilidad de que la persona realice esta actividad al menos una vez a la semana, por ejemplo, conversar con sus compañeros, es de un 50%. Bien, vamos a tener resultados entre 0 y 1 y van a ser la probabilidad de que ocurra o no ocurra algo. Eso es un valor predicho para este modelo de probabilidad, en este caso el modelo Logit, que es un modelo no lineal. Bien, luego de eso, como tenemos probabilidades entre 0 y 1, tenemos que definir un corte o un umbral, ¿bien? El cual determina el valor de probabilidad óptimo con el que se separan los éxitos cuando la variable toma el valor 1 y los fracasos cuando toma el valor 0. Recordemos que nosotros observamos la variable cuando es 0 o cuando es 1, cuando ocurre algo o cuando no ocurre. Pero los resultados que nos dieron son un número, un grupo infinito, continuo, entre el grupo 0, 1. Vamos a tener resultados 0,5, 0,3, 0,8, 0,9, que dicen la probabilidad de que este algo ocurra. Entonces tenemos que definir un umbral, por ejemplo, 50%, donde todos los números superiores a 50% van a ser, ok, esta persona tiene una probabilidad tan alta que vamos a asignarle el número 1, y de 50% hacia abajo vamos a asignarle el número 0. Tenemos que asignar un umbral para estas 33 ecuaciones. Recordemos que tenemos 33 modelos econométricos, todos similares con las mismas variables, pero para cada uno tenemos que definir un umbral. Bien, ¿cómo se define este umbral?
Se hacen pruebas, se hacen 100 pruebas para cada uno de estos 33 modelos y lo que se hace es que se elige un umbral donde está la mayor tasa de éxito. Como tenemos la variable original cuando la variable es 0 o 1 y también tenemos la variable que nosotros predecimos cuando es 0 o 1, nos vamos a quedar con el umbral que maximice el número de éxitos. Bien, hay una fórmula matemática más compleja y entre medio, pero es básicamente esa idea, elegir el umbral que maximice el éxito de este modelo econométrico. Y como son 33 modelos, en realidad tenemos 33 umbrales distintos, uno para cada variable. ¿Bien? Esto es solamente un ejemplo, recordemos que son 33 modelos, ya hay muchas más variables en el modelo, yo las nombré, pero acá solamente me quedo con las primeras para mostrar cómo funciona esto. Bien, estas son las primeras 3 actividades de la lista de 33 actividades que yo mencioné. Bien, si tiene tiempo de cooperación con los compañeros de trabajo, donde está la variable edad, una variable de género, que también es una variable binaria si es igual a 1 cuando es hombre, una variable también binaria cuando la persona es migrante, cuando es empleador, es decir, es trabajador independiente pero genera empleos para otros. Por ejemplo, soy dueño de una cafetería y le doy empleo a más gente. Un trabajador por cuenta propia, que es alguien que trabaja solo, cuando la persona tiene educación superior o también educación secundaria. Habían variables, recordemos, de rama de actividad económica, pero son más de 20 y los grupos son 8, entonces no cabe todo en esta tabla. Pero esto es solamente para un ejemplo, ¿bien? Tenemos la otra actividad que es compartir información relacionada al trabajo con los compañeros y la tercera que es enseñar o capacitar a otras personas. Recordemos que son 33 actividades, estas son solamente las 3 primeras. ¿Cómo se leen los resultados de este modelo? Los números en este caso no son muy importantes. En una regresión nosotros sabemos que los coeficientes que nos dan son los efectos marginales, pero eso es cuando el modelo es lineal. Cuando el modelo es no lineal, los resultados no son directamente los efectos marginales, sino que hay que tener una transformación y es algo ya un poco distinto. Pero lo que sí podemos saber es que es la dirección de este efecto marginal. Por ejemplo, en el primer modelo, dado que el coeficiente de edad es negativo, sabemos que a medida que la persona tenga más edad, tiene menos probabilidades de pasar tiempo de cooperación con los compañeros de trabajo. O mejor dicho, tiene una probabilidad menor a realizar esa actividad al menos una vez a la semana. Recordemos que esa es nuestra variable dependiente, cuando realiza la actividad al menos una vez a la semana. En el caso de los hombres, al ser una variable binaria, se interpreta como la diferencia con el otro grupo, que sería el caso de las mujeres. Cuando la persona es hombre, tiene más probabilidad que las mujeres de realizar la actividad, pasar tiempo de cooperación con los compañeros de trabajo, al menos una vez a la semana. Los migrantes tienen más probabilidad de realizar la actividad una vez a la semana. Los que son empleadores tienen menos probabilidad que los dependientes, que es la categoría omitida. Bien, cuenta propia no había en esa variable, por eso está vacía. Las personas con educación secundaria también tienen menos probabilidad que las personas sin educación, que es el grupo omitido, y las personas con educación superior también tienen menos probabilidades de realizar la actividad al menos una vez a la semana. Bien, se leen todo de la misma manera, lo mismo para la segunda actividad, para la tercera actividad, para la cuarta actividad y así sucesivamente. Acá podemos ver la dirección de los efectos marginales, bien, en la probabilidad de que realicen la actividad al menos una vez a la semana, de acuerdo a ciertas características. ¿Por qué estas características en particular? ¿Por qué podrían ser más? Bien, porque esto viene para la segunda etapa. En la segunda etapa, bien, vamos a usar estas ecuaciones, esta información de la prueba PIAAC, recordemos que es de la OCDE, bien, pero vamos a pasar a otra encuesta, que en Chile se conoce como la CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer y por qué se hace esto? Como tenemos 33 ecuaciones que determinan la probabilidad de que esto ocurra, de que realice la actividad al menos una vez a la semana, bien, y tenemos los umbrales cuando vamos a definir que sí y que no, bien, lo que se hace es estimar el mismo modelo, pero con la encuesta CACEN. ¿Por qué? Porque la encuesta CACEN tiene una muestra mucho más amplia, bien, casi 20 veces más amplia que la PIAAC, para el caso de Chile en particular, y además entrega mayor información socioeconómica de las personas, cosa que la PIAAC no hace. Pero la CACEN no tiene información de qué actividades realiza la persona en su trabajo, entonces había que juntar esto. Entonces, como tenemos las características de las personas, su género, su edad, si es migrante o no migrante, su nivel educativo, su categoría ocupacional, etc., lo que vamos a hacer es estimar la probabilidad de que realicen las 33 actividades. Y como tenemos los umbrales cuando vamos a decir que la variable es 1 o cuando es 0, hacemos la transformación correspondiente para las 33 actividades. ¿Bien? Bien, entonces, en la última etapa, usando esta encuesta CACEN con las 33 variables adicionales, vamos a
realizar una estimación, una última estimación, que también va a ser una regresión logística, para obtener parámetros que logren ligar o logren conectar la realización de estas tareas con la probabilidad de automatización. Acá recién vamos a pasar a la probabilidad de automatización. Para esto se ocupa el trabajo de Frey y Osborne del 2017, donde lo que hace Frey y Osborne, entre otras cosas, es definir 70 ocupaciones y las define como automatizable o no automatizable. Eso es lo que hace su trabajo. Bien, esas 70 ocupaciones las vamos a buscar en la encuesta Kaizen y vamos a decir, ok, si la persona realiza esta actividad es automatizable según el criterio de Frey y Osborne, y si no la realiza, no es automatizable. Bien, o si realiza una actividad que no es automatizable, también. Bien. Entonces la variable va a tomar una variable binaria igual a 1 cuando la ocupación es automatizable según este criterio y 0 cuando no lo sea. ¿Bien? Y eso se va a estimar con un nuevo modelo de regresión logística donde vamos a tener variables de control que van a ser la edad y el nivel educativo, que son las que ya vimos, y además un vector con las 33 tareas estimadas en la etapa anterior. Bien, vamos a tener una regresión logística con edad, nivel educativo y además con 33 variables independientes, una para cada una de las tareas que habíamos hablado en la etapa anterior. Bien, bueno, obviamente el modelo es muy largo porque tiene en total 38 variables, si no me equivoco. Acá yo solamente coloqué las 5 primeras. Y esto se estima para distintos años, que son los años que está disponible la encuesta Kaizen. La encuesta Kaizen en Chile no se hace todos los años, porque en realidad es muy costoso hacerlo. Bien, pero podemos transformar estas 33 tareas en un único componente, que es definir si la persona es automatizable o si no lo es. Bien, o mejor dicho, qué probabilidades tiene de ser automatizable. Recordemos que un modelo Logit es un modelo de probabilidad, estimamos la probabilidad de que algo ocurra. En este caso vamos a estimar la probabilidad de que la tarea de la persona sea automatizable. ¿Bien? Y por ejemplo acá están las variables de educación secundaria, educación superior, la edad y las primeras 3 actividades: tiempo de cooperación, compartir información con los compañeros de trabajo y enseñar o capacitar a otros. En este caso, bien, todas las variables son positivas, es decir, todas las variables tienen un efecto positivo, al menos en 2015, en la probabilidad de que la tarea de la persona sea automatizable. Si tiene educación secundaria, es más probable que la función sea automatizable a que si no tiene educación. Si tiene educación superior, es más probable que la función sea automatizable a la gente sin educación. Mientras más edad, mayor va a ser también la probabilidad de automatización. Bien, si la persona dentro de sus funciones tiene tiempo de cooperación con sus compañeros de trabajo al menos una vez a la semana, bien, es más probable que la función sea automatizable. Bien, y así con los distintos parámetros, y esto se estima para todos los años. Lo que se hace finalmente con esto, nuevamente, es estimar la probabilidad de que la persona sea automatizable o no. Y ya con eso tenemos la variable que nos interesaba llegar, porque para cada persona vamos a tener una probabilidad, ok, para esta persona hay una probabilidad del 50% de que sea automatizable, para otra del 30%, para otra del 10%, y así para todas las personas. Entonces vamos a poder definir ciertos promedios, ¿bien? Y acá pasamos a los primeros ya resultados finales de este trabajo. Una vez que tenemos la probabilidad de que la tarea de la persona sea automatizable, no es para todos los ocupados porque se pierde información entre medio, pero sí es aproximadamente para 15.000 personas por cada año. Bien, aproximadamente en Chile, dentro de los 4 años, el riesgo de automatización promedio es del 50%. Bien, el 50% para el 2015, 50,7% para el 2017, 45,6% para el 2020, y 45,8 para el 2022. Ese es el riesgo de automatización promedio para cada uno de los años, lo cual es bastante alto. ¿Qué nos quiere decir esto? Y esto considerando que es con tecnología anterior a la actual, que el riesgo de automatización es básicamente el 50% de los empleos en Chile, lo cual no es poco. Bien, vamos a distribuir a estos ocupados según el riesgo de automatización que tienen. Tenemos probabilidades para cada uno, por supuesto, pero las vamos a definir en bajo riesgo de automatización aquellas personas que tienen menos de 30% de probabilidad de ser automatizados. Bien, el 2015 ese grupo era del 34% que tenía bajo riesgo, 33% el 2017, 41% el 2020 y 31% el 2022. Bien, en riesgo moderadamente bajo va a estar el grupo de personas que tiene una probabilidad de entre el 30% y del 50% de ser automatizables. Ese grupo fluctúa entre el 18% y el 20% en estos 4 años. Bien, vamos a definir una persona con riesgo moderadamente alto para las personas que están entre
el 50% de probabilidad de ser automatizables y el 70% de ser automatizables. Y las personas de riesgo alto, que son obviamente las que en mayor peligro están, son las personas que tienen una probabilidad de ser automatizables superior al 70%. Ese grupo era del 34% en 2015 y ahora va en el 28%. Acá hay un detalle que en el gráfico no se muestra. Pareciera que el riesgo de ser automatizable está como que disminuye. Y de hecho también el gráfico anterior dice un poco eso, porque pasamos casi del 51% al 48%. Acá hay que tener un poco de cuidado con los datos. ¿Qué es lo que está pasando? Y se ve con otra información. Las personas con un alto riesgo de automatización en 2015 migraron a otro sector económico que era de bajo riesgo de automatización. Si se fijan, las personas con bajo riesgo de automatización crecen en el 2020, donde también impacta la pandemia, pero las personas de alto riesgo de automatización disminuyen. Las personas comenzaron a migrar de un sector a otro, o porque ya fueron automatizables, o el riesgo era demasiado alto. El problema, y como vamos a ver en los gráficos anteriores, que las personas con bajo riesgo de automatización son empleos elementales de un menor sueldo. Este fenómeno ya está ocurriendo. Con este gráfico hay que tener cuidado porque entrega una sensación un poco engañosa de que el riesgo de automatización está disminuyendo, que también un poco entrega el anterior. Saltamos del 51, casi el 51% al 48%. Es una diferencia mínima, pero ha disminuido. ¿Qué es lo que está pasando? Si nos fijamos, las personas en riesgo alto de automatización han disminuido, mientras que las personas en riesgo bajo de automatización, sobre todo el 2020, aumentaron de forma importante. Y el 2022 pasaron a un grupo moderadamente bajo. ¿Qué es lo que está diciendo esto? No es que el riesgo haya disminuido en sí, el riesgo sigue siendo el mismo, solamente que las personas están migrando de un sector a otro. Las personas que estaban en un riesgo alto, en un grupo de riesgo alto de automatización, migraron a un grupo de bajo riesgo en 2020 y algunas pasaron a un grupo de riesgo moderadamente bajo en 2022. Esas son algunas de las personas que quizás ya están viendo las consecuencias de esto en su mercado laboral porque se están quedando sin sus puestos de trabajo en el grupo que era de alto riesgo y tuvieron que pasar a otro sector que era de riesgo distinto. Pero esas son las personas que lograron, digamos, reincorporarse al mercado laboral, en otro sector quizás, pero lograron reincorporarse. Hay muchas personas que simplemente no lo han logrado y por ende no están en este gráfico. Bien, personas que no pudieron adaptarse. Bien, lo que hacemos ahora es empezar a dividir este riesgo de automatización por distintos grupos para ver qué coincidencias encontramos. Bien, estos son el porcentaje de personas, de ocupados, de trabajadores, con riesgo alto de automatización, es decir, un riesgo mayor al 70%, por nivel de calificación de la ocupación, es decir, entre comillas, qué tan difícil es lo que hacen. Las personas de alto nivel de calificación, directores, gerentes, las personas, digamos, que están a la cabeza de las organizaciones, bien tienen un riesgo del 33-36% en 2017, pero bajaron a un riesgo del 20% en 2022. Las personas de nivel medio, técnicos o profesionales, etcétera, tienen un riesgo constante, aunque ha disminuido de forma importante, pero son las personas que en mayor riesgo están. Las personas de nivel medio, que son las ocupaciones elementales, no sé, personal de aseo, limpieza, etcétera, bien, son las personas que tienen un menor riesgo de automatización, o mejor dicho, el porcentaje de ocupados con alto riesgo de automatización es muy bajo en esos grupos. Bien, son tareas que la máquina no puede hacer y que lo van a seguir haciendo los humanos seguramente durante mucho tiempo más. Bien, si miramos este riesgo de automatización por nivel educativo, encontramos algo similar. Bien, las personas con una educación superior completa son justamente las personas con alto nivel de calificación, que están generalmente en puestos importantes, profesionales o a la cabeza de empresas u organizaciones. Esas personas tienen un riesgo, el alto riesgo de automatización es mediano, entre el 30% y bajó al 19% en 2022. Las personas con educación secundaria completa, es decir, sin educación superior, tienen aproximadamente un 40% de riesgo alto de automatización. El 40% de esas personas tienen un alto riesgo de automatización, es decir, eventualmente podrían ser reemplazadas por la máquina muy prontamente. Y luego, las personas que tienen menos del nivel secundario, ese es el amarillo, las personas que tienen menos de educación secundaria completa, no terminaron la educación secundaria o a veces incluso ni la educación básica, son los que menos porcentaje tienen de alto riesgo de automatización. Bien, esas personas son justamente las que hacen las ocupaciones elementales, que son de bajo nivel de calificación. Y por ende, las personas de ese grupo que tienen alto riesgo de automatización, en realidad es bastante bajo.
Si lo observamos por quintiles de ingresos, los quintiles de ingresos saben que separa la población en 5 grupos iguales, de igual tamaño, donde el primer grupo sería el 20% más pobre, donde el primer grupo sería el 20% más rico y el grupo 5 sería el 20% más pobre. ¿Dónde encontramos las personas con mayor riesgo de automatización? En los grupos medios, si nos fijamos en el quintil 2, quintil 3 y quintil 4, que sería el 60% de al medio de la población, son los que mayor probabilidad tienen o mayor riesgo de automatización tienen. Dentro de ese grupo, los porcentajes de personas con alto riesgo de automatización es muy superior al resto de los grupos. Si lo miramos por tipo de autoridad, también encontramos algo interesante. Las personas dependientes, es decir, que dependen de un superior, empleados en empresas o trabajadores comunes y corrientes en empresas u organizaciones, tienen un alto riesgo de automatización mucho más grande que las personas independientes. Las personas dependientes, por ejemplo, en 2022, el 32% tenía un alto riesgo de automatización, mientras que las personas independientes tenían un 15% de alto riesgo de automatización. Terminando, dividimos esto también por sectores económicos. Teníamos una rama de más de 20 sectores económicos. Yo acá voy a presentar los 4 sectores con mayor riesgo alto de automatización. Dentro del sector de alojamiento y comidas, que así se denomina, está ligado principalmente al turismo, esto para el 2022, el 70% en 2022 tenía un alto riesgo de automatización. Las actividades financieras, de seguros e inmobiliarias, el 50% tenía un alto riesgo de automatización. El comercio, el 46% tenía un alto riesgo de automatización. Y la información y comunicaciones, el 42% tenía un alto riesgo de automatización. Si nos fijamos en alojamiento y comidas, es una cifra importante. 7 de cada 10 personas de ese sector económico, que es muy importante, puede ser eventualmente desplazada por la máquina en el corto plazo. Los grupos con menor riesgo de automatización son principalmente educación, con un 0%, las otras actividades de servicios con un 0,3 o 0,4%. Bien, el arte y el entretenimiento, un 5% de esas personas tiene un alto riesgo de automatización. Y los servicios administrativos, apenas el 8% tiene un alto riesgo de automatización. Bien, la idea de esto es mostrar que estas personas con alto riesgo de automatización se separan mucho en los distintos sectores económicos y son muy distintos entre sí. El grupo con mayor riesgo de automatización, el 70%, tiene ese riesgo alto. Y el grupo más chico, más pequeño, educación, el 0% tiene un alto riesgo de automatización. Entonces, lo que vamos a ver es que las personas de alto riesgo de automatización ya están comenzando a migrar a sectores de bajo riesgo de automatización. ¿Por qué? Porque eventualmente quizás ya fueron desplazadas por la máquina, ya ocurrió este proceso de reemplazo. ¿Bien? Ya para finalizar, solamente concluir, la idea de este trabajo es mostrar primero que se puede estimar el riesgo de automatización mediante la encuesta PIAC, esperamos que en la próxima esté también Colombia, y una encuesta de caracterización quizás socioeconómica que haya acá en Colombia. Yo la desconozco, en Chile existe la CACEN, pero como estas encuestas tienen características sociales y características económicas que también están en la prueba de la OCDE, se pueden ligar ambas. Podemos ligar la probabilidad de que ocurra cierta actividad o que no ocurra, o que ocurra con cierta frecuencia, y luego con eso, con las 70 ocupaciones que se definen como automatizable o no automatizable, podemos estimar la probabilidad que esto ocurra mediante esas características. Bien, y con eso saber quizás el riesgo promedio de la población o separarlo en grupos como yo hice a continuación, por género, por nivel educativo, por niveles de ingreso, por sector económico, por grupo, etc. Bien, obviamente las posibilidades son, o el número de posibilidades lo va a definir la riqueza de la base de datos que tenemos. Bien, esa ha sido mi presentación el día de hoy, espero que les haya gustado. Muchas gracias.